Hi guys, how are you? ¿Qué tal chicos? Esta es su primera tarea. Antes de comenzar con los tiempos gramaticales y las estructuras, vamos a analizar los verbos regulares e irregulares. Para esto les voy a enviar esta tablita con 35 de los verbos más usados irregulares y en la segunda hoja tienen a los regulares, perdón, y en la segunda hoja irregulares. Bueno, vamos a analizar esta tabla que ustedes tienen que completar. Tenemos 4 columnas. La primera columna es la de los verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los verbos sin conjugar. Aquí tienen su significado en español. To help, ayudar. To invite, invitar. To play, jugar. To dance, bailar, etc. Cuando les diga las reglas, verbo, estructura tal, plus verb infinitive, estoy hablando de esta columna. Estoy hablando de que vamos a usar el verbo sin conjugarlo. Entonces, aquí tienen el significado ya. Ahora, la segunda columna es el de los verbos en pasado. Past tense. Verbos en pasado. Cuando les hable de verbos en pasado, bueno, esta es la hoja de regulares. Solamente tenemos que agregar ed. Y entre paréntesis tienen la pronunciación. Esa ed que agregamos no es la pronunciación. No se dice helped, invited, played. No. Aquí tienen la pronunciación. Se dice helped, invited, played. Pero eso lo vamos a analizar en otra clase. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar el significado del verbo en español conjugado para yo. Solamente para yo. Por ejemplo, si digo I helped, en español sería yo ayudé. I invited, yo invité. I played, yo jugué. Y así sucesivamente. Me tienen que anotar el verbo en pasado en español. Luego en la tercera columna tenemos el past participle. Pasado participio. Past participle. Y el pasado participio en español es el equivalente a las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Depende del verbo. Imprimir, impreso. Escribir, escrito. Hacer, hecho. Barrer, barrido. Cantar, cantado. Depende del verbo. Y la conjugación ya la tenemos en nuestra mente. Para llegar a esta conjugación, podemos ayudarnos de la estructura yo-he, que en inglés sería I have. Por ejemplo, I have helped sería yo he ayudado. I have helped. I have invited. Yo he invitado. I have invited. I have played. Yo he jugado. Y así sucesivamente. Hay que completar la tercera columna con los verbos en pasado participio. En español, terminaciones, aquí están, ado, ido, to, so, cho. La última columna, present participle. Present participle, presente participio o gerund, también llamado gerundio, gerund. Esta es la terminación ando, endo, yendo, que puede ser con i o puede ser con y, dependiendo del verbo. Ando, endo, yendo. Y bueno, en inglés es cuando agregamos ing. Help, helping, que en español sería ayudando. Invite, inviting, invitando en español. Playing, jugando. Y así, hay que completar la última columna con los verbos con terminación ando, endo, yendo. Depende del verbo. Y esto mismo lo vamos a hacer con la segunda tablita, con los verbos irregulares, perdón. Los verbos irregulares no siguen reglas, como su nombre lo dice, así que hay que memorizarlos. Si tienen tiempo, por favor, comiencen a memorizar estos verbos, son los más útiles, les facilitaría la vida en inglés, que ya se lo supieran. Y bueno, ejemplos, otra vez, tenemos la columna del infinitive, el verbo en infinitivo, verbo sin conjugar, to go, verbo ir, to read, verbo leer, to see, ver, to sing, cantar, etc.
Si notan, ya en el pasado ya no agrego ed y el verbo cambia. El pasado de go es went. Entonces, aquí hay que notar su significado en español. Yo, si yo digo I go, yo voy. I went, yo fui. Yo fui. I read, yo leí. I saw, yo vi. I saw. Y así sucesivamente. Hay que escribir el significado de los verbos en pasado. Luego tenemos el past participle, pasado participio, y les recuerdo que la terminación en español de esta forma verbal es ado, ido, tos, ocho. Entonces, gone es como si yo dijera I have otra vez, que en español sería yo he. I have gone, yo he ido. I have read, yo he leído. I have seen, yo he visto. Y así sucesivamente. Por último, el present participle, el presente participio. O, otra vez, esto también se llama gerundio. Les recuerdo que las terminaciones del gerundio son ando, endo, yendo. Con I o con Y, depende del verbo. Por ejemplo, el verbo ir. I am going. Yo estoy yendo. I am reading. Yo estoy leyendo. I am seeing. Yo estoy viendo. Aquí los verbos terminan en ando, endo, yendo. Y así, chicos, hay que completar ambas listas. Háganlo por su cuenta, no lo copien, porque si no se les va a dificultar más entender las estructuras gramaticales. Esto les va a ayudar a comprender cuando les diga, coloco un verbo en infinitivo, un verbo en pasado participio, un verbo en presente participio o un verbo en pasado. Okay, so class dismissed.